Bueno, entonces en este podcast vamos a discutir un poco sobre la película. Pues inicialmente, pues la película se basa en 1948, en esta polarización política, y pues lo podemos ver en toda la película que hay como una estigmatización entre los conservadores y los liberales. Eh, no sé si quieran agregar. Si no, pues yo quisiera pues, empezar por una pregunta como general para todos, y es que ustedes como cuáles serían como esas problemáticas que ustedes podrían identificar teniendo en cuenta el contexto social y cultural en el que nos está planteada la película. Pues, digamos, yo lo que sí vi fue como un tema como de un abandono estatal, punto un poco negligente, porque a lo largo de la película uno no ve como esa figura de autoridad mucho. O sea, sí sabe que existe un alcalde y que hay un alcalde, pero pues es como de mentiras. No es como que haga mayores esfuerzos por proteger o por cumplir su rol de manera eficiente y eficaz. Ujú. No sé, o Pues sea, yo no lo vi tanto como abandono, sino más bien como complicidad por parte del Estado, porque pues recordemos que en esa época los alcaldes eran pues desde el gobierno central, dirían los alcaldes, y pues en este caso pues los cóndores eran protegidos por el alcalde, y muchos de los liberales que pues iban a matar, el alcalde ya sabía, entonces era una complicidad del Estado para exterminar a los opositores. Y se ve en toda la película y el alcalde nunca intentó hacer nada, aunque sí pudieron haber fuerzas armadas, incluso me parece que hubo conservadores presos que luego fueron liberados, pero el alcalde no hizo nada porque era pues una clara complicidad del Estado. No sé qué piensa. Sí, pues a mí me no, parece que más que abandono es como preferencia, ¿sí? Y la persona que va como que con los intereses de, digamos, en este caso del alcalde, se podría ver como protegido por estas personas. Y ya pues obviamente la oposición sí va a ver siempre afectada, pues como lo muestra la película. Bueno, yo considero que esta problematización del abandono estatal se remonta más como en parte de que Colombia no era como en sí un país totalmente construido políticamente. Habían muchas zonas abandonadas y asimismo se muestra como la desorganización a nivel político, la desorganización en instituciones para proteger a la gente, para lidiar, para, para lograr solventar estos tipos de conflictos como fue la violencia bipartidista. Pues además de que los alcaldes estuviesen siendo cómplices pues, de los asesinatos de los liberales en este caso, también considero que hay como un componente de identidad refiriéndose a nosotros contra ellos, como diciendo nosotros los conservadores tenemos que defendernos o exterminar a los otros, que en este caso son los liberales. Entonces no solo es un componente como político, sino que considero que tal vez se puede ver una formación básica de la identidad de los grupos, que después se puede magnificar una nación. Sí, y pues también la película nos deja ver como la influencia de las personas con dinero, digamos el caso en el que cambiaban el alcalde constantemente. Y también otra cosa que yo vi y que me llamó la atención fue la influencia que tenía la Iglesia Católica dentro de este conflicto. No sé qué opinen acerca de eso. sí, no, yo estoy de acuerdo con Lau y pues quisiera agregar, digamos, todo este tema de, se le podría llamar adoctrinamiento, porque pues si ustedes se dan cuenta, el cura muchas veces tomaba partido, digamos, como al decir ateos y poco creyentes a los que no fueran como parte del gobierno. Entonces, digamos que a mí algo que sí me parece bien importante que mencionaba Diego, es como a nivel de esa identidad, y es que ya había un odio infundido, porque realmente, no sé si se acuerdan como en una de las primeras escenas, donde a León, en un principio, en el principio de la película, de hecho, el gobierno era liberal. Entonces, digamos que como el que se la montaban, por decirlo así, era este León por ser como de los pocos conservadores de todo el pueblo, y pues que otro conciudadano, pues le decía como desde chiquito me enseñaron que no hay godo bueno. Entonces digamos que aquí también hay un tema, como decía Diego, que es un tema más también desde el núcleo de la sociedad, desde la familia, desde este tipo de cosas, como esa ideología y esa identidad que se crea automáticamente un odio. Entonces como, eres conservador, yo soy liberal, automáticamente te tengo que detestar con el alma y te va a matar. Sí, digamos que la iglesia también hacía parte y era partícipe de este adoctrinamiento y de este como identidad y esta forma de ver de propagación de odio también realmente. Ujú.
porque pues, no eran sí. objetivas. No, sí, pues, a mí me pareció muy interesante, pues, aunque era una pelea política entre literalmente conservadores y liberales, pero en realidad no era una discusión ideológica, porque si se dan cuenta en ninguna parte de la película dicen, no, las políticas que aplican los conservadores, no sé qué, o las políticas de los liberales, sino es más como el estigma y la etiqueta que se le da a la otra persona, porque en ningún momento discutieron como las ideas, sino es más como el estigma. Y pues yo no sé, a mí me pareció también que León, tal vez, o sea, no lo estoy justificando, pero tal vez fue una víctima de la sociedad que vivía, por lo mismo que era liberal y lo trataban muy mal por ser conservador en un pueblo liberal. Y esos estigmas, pues, eran muy infundados. Por ejemplo, cuando estaba comprando el boleto de la lotería y eso que dijeron de que ningún conservador era bueno, tal vez ese odio que él vivió toda su vida le hizo coger un odio a los liberales infundado, igual que los liberales hacia los conservadores. Y no sé qué piensan sobre eso. Bueno, aportando a eso, yo pienso que es bastante curioso como las personalidades que toman las personas dependiendo de una postura política. Por ejemplo, en la película todo era meramente político, el carácter de la gente se regía bajo eso y su personalidad de una u otra forma era un estereotipo o un ideal de su postura. Entonces considero que el hecho de que denigren al otro bando o el hecho de que tomen ciertas actitudes también hace parte como de su personalidad y de su posicionamiento político. Sí, no, total. Y digamos que también era grave el hecho de que nunca se habló de política real, nunca dijeron, como decía Santiago, ay, no, es que los liberales creen esto y esto y esto. Y pues realmente yo siento que al fin y al cabo las personas realmente no sabían lo que era ser liberal ni sabían lo que era ser conservador al final y al cabo, sino era más bien un tema de etiqueta, entonces decían, no, todo es político, pero realmente sí era político, realmente habían unas discusiones como reflexivas, como filosóficas, por decirlo así, realmente se planteaban como interrogantes como, bueno, tenemos esta problemática en el país, los liberales ofrecen esto y los conservadores ofrecen aquello. Entonces digamos que también es eso de que realmente siento que a pesar de que era como una apropiación de como esa definición del liberal o conservador, tienen como una posición política, también se convirtió en algo infundado. Muy seguramente León era conservador porque su familia fue conservadora, entonces él va a ser conservador y la hija de León muy seguramente en un futuro hubiese sido conservadora y así por el fin de los tiempos, por cómo funcionaba la sociedad. Y digamos que, devolviéndonos un poquito al tema estatal, digamos que también el tema del abandono estatal, por lo que decía Angie, que si no estoy mal, que pues era un país sin pies y sin cabeza porque no había una constitución sólida, porque acuérdense que aquí seguíamos con la constitución de 1886 en 1948, que pues también dentro de esta constitución seguíamos siendo un estado católico, pues donde la iglesia seguía teniendo un poder político gigante, donde se podría considerar que era un estado hasta cierto punto federalista porque seguía teniendo como muy cada uno por su lado y también hay que tener en cuenta que es una temporada donde Colombia seguía siendo muy de regiones, que hoy en día también se ve, pues ya ahorita es un poco más centralizado, pero, pero era un tema más regional y pues como estaba fuera, lejos de la ciudad, pues Bueno, entonces yo creo que ya deberíamos como ya ir dando las conclusiones. Entonces yo creo que la primera es mucho de pues esta polarización que había en el pueblo entre los dos y las etiquetas y estigmas que se generaban a raíz de estas, que muchas de estas eran infundadas y casi todas en odio. Lau. Sí, yo creo que más como de simplemente ver la película es como la reflexión que nos va a dejar a cada uno respecto al momento en el que pasó y respecto a la actualidad. Sí, yo siento que una reflexión podría ser como el ser humano hasta qué punto llega para obtener pues el poder y que pues como que no tiene en cuenta nada, sino que pasa por encima de la dignidad y pues la tranquilidad de pues, las otras personas y la mayoría de veces que van en contra de pues, las ideas que tiene uno. Bueno, creo que mi conclusión más general es como al visibilizar al protagonista León María
Me parece que él es como una persona muy extremista frente a lo que cree. Muchas personas les parecerá que está bien, muchas personas no les parecerá, pero yo considero que en esa subjetividad igualmente hay algo malo que es el sesgo de una postura política. Y esto pues vuelve al individuo irracional, inflexible e incapaz de lidiar o conversar un tema profundo o conciliar algo. Entonces, creo que esa sería mi conclusión general. Estaría de acuerdo con Angie y también creería que aquí se muestra evidentemente este tema de lo que hacía falta de una presencia estatal y lo que hacía falta de una transparencia real a nivel estatal, valga la redundancia, porque lo que hablábamos en el momento en el momento de la película donde los liberales se sentían dueños del país con el tema de Jorge Eliezer Gaitán y que esto cae en el momento en el que este personaje muere, el llamado caudillo del pueblo, en ese momento los conservadores son los que toman el poder y aquí es lo que decíamos antes y es cómo se manejaba a nivel social el país que dependiendo de la ideología, si es que se le puede llamar así, dominante a nivel político, era la que llevaba las riendas del país, entonces esos eran los que iban a vivir literalmente y los que no iban a morir, que así fue lo que nos demostró la película más que todo. Ujú. Y que pues uno creería que esa lucha era solo, primero, pues, sería importante decir que no era ideológica, era más como estigmas, pero digamos en la lucha ideológica que eran lo que eran los líderes, también se veía esta violencia, pues culminó con la muerte de Gaitán, que era el líder de los liberales, y ahí podemos ver como ese punto de inflexión también de los liberales y de los conservadores, ese odio que se tenían de que les habían matado literalmente a su ídolo, y, y ya.